¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Créanme que me he pensado bastante sacar este reel porque contiene alguna información que puede ser interpretada de manera maliciosa con mucha facilidad o en el mejor de los casos simplemente ser malinterpretada. Y bueno, he decidido sacarlo porque estoy viendo acontecimientos del más alto talante geopolítico que se están produciendo precisamente debido al fenómeno del cual les quiero platicar ahorita. Pero pues para poner mi granito de arena en lo que el coronel Pedro Baños denomina guerra cognitiva, me veo en la obligación de sacarlo, no sin antes hacer unas pequeñas aclaraciones. La primera de ellas, no estoy buscando en modo alguno reproducir o promover ningún tipo de ejercicio de la violencia sobre ningún grupo de seres humanos, cultura, etnia, religión, etcétera. No estoy buscando justificar, negar o afirmar ningún crimen de guerra, de lesa humanidad o según qué acontecimientos históricos. Eh, lo que estoy tratando de explicar es un fenómeno cultural y que tiene consecuencias geopolíticas, y en consecuencia no quiero que estas opiniones sirvan de argumento o sean utilizadas por grupos extremistas de ninguna afiliación política, por ningún grupo que enarbore discursos de odio, por ningún extremista de derecha o facho, o protofacho, etcétera. En este perfil apoyamos a la Unión Soviética, apoyamos al glorioso camarada Stalin, y bueno, no quiero que ninguno de estos bichos quiera sacar provecho de estas opiniones, ¿no? Dicho queda y vamos a comenzar. El fenómeno del que les quiero hablar lo denomino castración cultural, y digo lo denomino porque no lo he visto formalizado en ningún otro autor o autora, aunque tampoco conozco lo suficiente como para poder apropiarme del término. Entonces lo dejaremos en el limbo y solamente lo definiré como castración cultural. Desde mi perspectiva, la castración cultural es una serie de imposiciones culturales que una facción política a la que llamaremos dominante hace sobre otra a la que llamaremos dominada. ¿Con qué fin? Con el fin de persuadir a esta potencia o facción política dominada de mantener la relación de dominio a la que está sometida. Y no nada más de mantener dicha situación, sino además eliminar de esta potencia dominada cualquier atisbo de subversión, cualquier atisbo que le impulse a revertir esta relación de sumisión a la que está sujeta. Y esta es una herramienta muy importante y muy poderosa, porque la manera más fácil de dominar a un pueblo es precisamente convenciéndole de la pertinencia de mantener esa relación de sumisión. Esto lo he desarrollado en mis cursos, pero son muy pocas las potencias que han logrado dominar contra su voluntad a otros pueblos. La fuerza de las armas te sirve para hacer presencia física, te sirve para empezar a dominar a un pueblo, pero para lograr establecer condiciones de dominio duraderas requieres necesariamente procesos de asimilación cultural, procesos de imposición cultural y evidentemente procesos a veces de castración cultural. ¿Hasta qué punto esto ha sido así? Bueno, este tipo de procesos yo los he observado incluso en culturas precolombinas. Por poner un ejemplo, los murales de Bonampak en México, en realidad pues lo que simbolizan o lo que representan es la derrota de un pueblo, y se ubican precisamente en uno de los edificios principales de este pueblo derrotado, como una suerte de recordatorio de quién es el que está al mando, ¿no? Como les comento, pues son procesos que trascienden fronteras, horizontes culturales, que trascienden temporalidades incluso, ¿no? Bueno, como les comento, se trata de un fenómeno cultural, un fenómeno que, como les digo, busca que el pueblo dominado replantee sus valores fundacionales, replantee su historia, la revise. Son discursos que suelen ser demasiado agresivos con los rasgos identitarios, y de hecho el discurso de castración cultural por excelencia es el progresismo, que busca homologar a todas las ciudades del mundo, a todos las culturas del mundo bajo el mismo esquema de valores, bajo la misma forma y perspectiva de observación, que busca de hecho eliminar cualquier atisbo de resistencia cultural, así, asumiendo para sí
este complejo de superioridad moral, intelectual y cultural sobre otros pueblos, ¿no? Pero no me quiero detener demasiado en eso, no me quiero distraer, porque evidentemente es un fenómeno cultural, pero ¿por qué utilizo el término castración? Bueno, porque parte esencial del método que utilizan estos procesos es la eliminación de las pulsiones violentas de un pueblo. Esto podría parecer buena idea, ¿no? Al final la violencia es mala. Pero bueno, recordemos que la violencia es un mecanismo de defensa incluso biológico, que estamos programados para ejercer la violencia porque somos una especie vulnerable, porque tuvimos que evolucionar en medio de especies que eran mucho más fuertes que nosotros. Y así como tuvimos que evolucionar biológicamente enfrentándonos a amenazas, y nos enfrentábamos a dichas amenazas ejerciendo la violencia, políticamente seguimos desenvolviéndonos en relaciones de desigualdad. Sigue habiendo agentes políticos menos fuertes que otros, y en tanto que sigue habiendo mecanismos de coacción y mecanismos de violencia por parte de los agentes dominantes, los agentes dominados necesitan también tener esta pulsión a la violencia. Pulsión a la violencia que es eliminada sistemáticamente por estos procesos de castración cultural, de los cuales les comento el progresismo es uno de los máximos exponentes. ¿Por qué se busca eliminar la violencia? Porque en primer lugar la eliminación de la pulsión violenta hace a un pueblo mucho más fácil de dominar. Creas a un pueblo, creas a una cultura incapaz de levantar la mano, y en tanto que es incapaz de levantar la mano, es incapaz de subvertir esta relación de dominio de la cual es sujeto. Y ahora viene la cuestión de la castración, porque uno de los caminos por los cuales se llega a esta situación es la eliminación de cualquier rasgo de virilidad, de cualquier rasgo, incluso hasta de masculinidad. Y aquí hago otro paréntesis, tampoco quiero a los fans del Temach utilizando estas argumentaciones. En primer lugar, dudo que puedan pasar más allá de los primeros dos párrafos, pero bueno, cierro paréntesis. La eliminación o el ataque a cualquier atisbo de masculinidad, y también, y creo yo muy importante, el denigrar, el desvirtuar los aspectos positivos de la vida militar. Es cierto que el militarismo tiene su lado oscuro, y también es cierto que el militarismo tradicionalmente ha sido servir al poder, pero no necesariamente cuando estamos hablando de militarismo hablamos de ejército. También hablamos del pueblo en armas, también hablamos de la virtud que tiene un pueblo a la hora de defender por la fuerza sus intereses más vitales. Y entre otras cosas, esto es uno de los objetivos centrales de estas políticas de castración cultural: el desvirtuar la lucha armada, el desvirtuar cualquier valor castrense, lo cual es una actitud muy ignorante y es una falta de respeto ante instituciones, insisto, no necesariamente las armadas, aunque también en mi opinión deberían de ser incluidas, pero ante formas de lucha que han logrado mucho más que pues simples personajes que se pintan el pelo de colores creyendo que hacen una revolución, ¿no? Dicho lo anterior, quiero hablar concretamente de dos ejemplos que, uno, están especialmente vigentes hoy, y dos, son demasiado fáciles de decir en tanto que son muy recientes y además son homólogos, comparten origen y comparten también muchos de los mecanismos. Concretamente hablo de la castración cultural de la que fue sujeto el Japón y de la que fue sujeta Alemania. Quienes estén un poquito involucrados en la historia de estos estados, de estas culturas, sabrán que pues han destacado porque han tenido grandes militares, porque han sido pueblos muy guerreros. Alemania concretamente levantó la mano contra el mundo un par de ocasiones, en ambas le salió mal la apuesta. El Japón era el pueblo de los samuráis, era el pueblo de estos grandes guerreros, el pueblo del militarismo. También peleó como los grandes en la Segunda Guerra Mundial, insisto, sin romantizar ningún tipo de crimen de guerra, aclaro, pero es algo bien cierto que hombre por hombre pues fueron ejércitos magníficos, que fueron ejércitos que dieron una gran batalla contra enemigos superiores. Y bueno,
estos pueblos eran increíblemente orgullosos de sus culturas, y con mucha razón, con muchísima razón. La producción cultural, el aporte civilizatorio del Japón y de Alemania es invaluable para todo el mundo, ¿no? En este sentido, es especialmente complicado el hacer que pueblos tan orgullosos de su cultura empiecen a ver en ver en ella algún atisbo de vergüenza, empiecen a ver en ella un motivo para arrepentirse. Y realmente esto hace muy interesante el proceso de castración al que fueron sujetos por parte precisamente de los Estados Unidos y también hay que decirlo de la Unión Soviética. Porque el método que se utilizó para castrarlos culturalmente a ellos fue la vergüenza. Bueno, si algo comparten Japón y Alemania, además del tremendo orgullo que sienten por sus culturas debido a su grandeza, es el hecho de haber sido parte de la facción derrotada durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a decir verdad, el tratar de humillar a un pueblo que ha sido derrotado es complicado, de hecho es peligroso. Eh, si no me creen, pues vean lo que sucede con la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Al tratar de humillarla en el Tratado de Versalles, en lugar de someterla, lo que le crearon fue un complejo de ira narcisista que terminó haciendo surgir un movimiento como el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, estos procesos tienen que ser cuidadosos. No es tan fácil, deben de ser muy estudiados y de hecho son muy estudiados, hay gente muy inteligente detrás de estos. Bueno, lo que se hace con Japón y Alemania, como les decía, es hacerlos avergonzarse por sus crímenes. ¿Cómo se logra esto? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial absolutamente todas las facciones cometieron crímenes de guerra, nadie puede lanzar la primera piedra ni es moralmente superior al otro, pero lo que se logró fue asociar la imagen de la Segunda Guerra Mundial como la lucha contra el peor de todos los males, como la lucha del bien contra el mal y como la lucha de la civilización contra la barbarie genocida de estos bárbaros, ¿no? Tanto de la Alemania del señor del bigote como la del Japón de Hirohito, ¿no? Y los aliados ganadores de la Segunda Guerra Mundial gastaron ríos de tinta creando esta narrativa de que el móvil de la Segunda Guerra Mundial era la lucha en contra de esta amenaza de exterminio, era la lucha en contra de dos potencias que querían dominar el mundo cuando esto jamás fue así. No me voy a meter en nimiedades, pero yo les puedo demostrar muy fácilmente cómo las intenciones de Alemania y de Japón jamás pasaron por tratar de conquistar al mundo, ni siquiera de formar imperios gigantescos. Pero bueno, otro asunto. El punto es que la historia se escribió de esta manera y se llevó sistemáticamente al pueblo alemán y al pueblo japonés, se les bombardeó con propaganda visual y auditiva de que ellos habían causado la ruina del mundo, de que ellos en un siglo después de la Revolución Francesa, después de la virtud de la civilización occidental, ellos habían atentado contra este conjunto de valores y habían reducido a la barbarie a la humanidad, ¿no? Entonces se genera este sentimiento de culpabilidad colectiva en estos pueblos. ¿Por qué? Porque los crímenes que cometió el ejército alemán y el ejército japonés no son los crímenes de todo el pueblo alemán ni de todo el pueblo japonés. Sin embargo, así se los hizo pensar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se generó un sentimiento de culpabilidad colectiva que obligó a estos pueblos a replantear por completo sus culturas. Y en apenas una generación los japoneses pasan de ser el pueblo del Hagakure a ser el pueblo de Hello Kitty, y los alemanes pasan de ser el pueblo de Richard Wagner a pues ser el pueblo de las drag queen. No lo sé. Realmente el proceso de castración cultural de estos pueblos se ha centrado sobre todo en los crímenes de guerra que se les achacaron en los juicios de Nuremberg. Yo aquí no voy a afirmar y a negar nada, porque cualquier pronunciamiento que haga a favor o en contra sería antihistórico, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que el proceso que se le aplica a estos dos pueblos bien pudo haber sido aplicado para los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y herramientas hay.
Lo mismo para los rusos, y esto yo también pues lo puedo decir, los rusos fueron una potencia imperialista también. No en su forma de Unión Soviética, porque las dinámicas a las que la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial son muy distintas, pero antes de ser Unión Soviética fueron Imperio Ruso y sometieron a otros pueblos a relaciones de dominio muy similares. Entonces, es muy notable el cambio que hay en estos pueblos. El Japón, por ejemplo, el Japón antes de la Segunda Guerra Mundial reivindicaba mucho su militarismo a través del Hagakure, que es un texto del siglo XIII, si no me está fallando la cuenta. Y Hagakure es un texto que enaltece los valores del samurái en términos de su militarismo, en términos de su virilidad y de su virtud castrense. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que se permite reivindicar dentro de esa vieja cultura samurái japonesa es el Bushido, que el Bushido es un texto tardío. De hecho, yo no diría que el Bushido es un texto canónico del samurái, porque es un texto del siglo XIX, que sobre todo son las cartas credenciales que presenta que presenta Inazo Nitobe a los europeos para decirles, ¿sabes? Y a los estadounidenses para decirles, ¿saben qué? Pues sí, nosotros podremos ser orientales, pero lean el Bushido. O sea, realmente muchos de los valores de nuestra cultura también los compartimos con Occidente. Tenemos este código de honor, este código caballeresco que es similar al de Occidente. Es lo único que se permite, ¿no? Y de hecho, pues los japoneses eliminan, renuncian a cualquier tipo de violencia y lo elevan al mandato constitucional. Los alemanes, por ejemplo, que se burlaban de los valores de igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, concretamente Moltke el Viejo era el que se burlaba de ellos, de los ideales vacíos de la Revolución Francesa, pues pasaron a ser el pueblo de la tolerancia y a ser el pueblo que prohíbe cuestionar procesos como el Holocausto, ¿no? De hecho, ese es uno de los mayores triunfos del proceso de castración cultural, el hecho de que este pueblo dominado no nada más acepte ser dominado, sino que además se autoflagele y se castigue a sí mismo cuando tiene algún atisbo de rebelión, cuando tiene algún atisbo de cuestionar el por qué se encuentra en esa situación de dominio. Y de hecho los japoneses lo han llevado tal vez un paso más allá, porque incluso hay jóvenes japoneses hoy que agradecen el hecho de que Estados Unidos haya utilizado armas nucleares sobre ellos. Véanlo, o sea, de verdad pueden verlo en YouTube. Hay numerosas entrevistas al respecto en las cuales los jóvenes japoneses de hoy agradecen esto. ¿Y por qué lo considero relevante en términos de geopolítica? Bueno, porque precisamente este dominio cultural de los Estados Unidos sobre estos pueblos ha permitido que los japoneses y los alemanes voten sistemáticamente por élites políticas que atentan contra los intereses de su pueblo. ¿No me creen? Vean Nord Stream, por ejemplo. Vean cómo Estados Unidos está utilizando a Japón y a otros pueblos del sudeste asiático también como ariete en contra de los chinos. Evidentemente, pues esto, una guerra contra Rusia y una guerra contra China no le conviene a ninguno de estos pueblos. Sin embargo, Estados Unidos los domina tanto que pues ellos voluntariamente eligen a las élites políticas que los dominan de esta forma. Y bueno, ¿por qué lo considero relevante? Porque en Hispanoamérica también estamos tratando de ser sujetos de estos procesos de castración cultural. De hecho, desde hace siglos se ha asociado a todo el mundo hispánico con ignorancia, con atraso, con rezago, cuando en realidad pues la hispanidad y todas las civilizaciones que de ella emanan son producto, de hecho, de grandes gestas militares. Yo les puedo demostrar muy fácilmente que uno de los mejores ejércitos de la historia de la humanidad entera fue el español que conquistó este gran imperio en América, y que con todos sus defectos, una de las culturas más ricas y uno de los más grandes aportes a cualquier civilización ha sido precisamente el aporte de la hispanidad. De hecho, hasta antes de este proyecto que emprenden los españoles, Occidente era una pequeña minoría perdida en el mundo. En realidad, si Occidente se convierte en el centro del mundo, es precisamente gracias a la empresa que los españoles efectúan en América. Pero bueno,
insisto, se nos está tratando de arrebatar esta cultura, se trata de erosionar esta identidad que tenemos, asociándola con todo lo peor, asociándola con la corrupción, asociándola con el rezago, y de hecho, la fase que estamos viviendo hoy es el ataque a través de los movimientos progresistas, y de hecho de manera más agresiva con el feminismo, razón por la cual yo siempre estaré abiertamente en contra de este movimiento, en tanto que lo considero pues una traición no nada más a la lucha de la clase trabajadora, sino también pues una traición a la hispanidad. Pero bueno, no me quiero meter ahorita ya en esos asuntos. Afortunadamente, el enorme legado cultural y el bagaje histórico del que gozamos ha sido lo suficientemente sólido como para que sigamos resistiendo este tipo de acometidas. Pero bueno, insisto, lo considero pertinente. Sé que no será no será nada popular esto, pero bueno, dicho queda, camaradas. Urbi et orbi, abrazos no balazos.